Llega a la mitad de lo que va a ser su máximo capacidad. O sea, lo que consume una vaca no logra cubrir los requerimientos energéticos de ese animal. Y entonces, ¿qué sucede? Para poder solventar esta energía, este requerimiento de energía, ¿qué sucede? Pues primero hay una subalimentación. Pero ¿qué otra cosa? Vean el equilibrio de energía, se vuelve negativo, un equilibrio negativo, y entonces eso conlleva a que haya una movilización de energía a partir de una movilización de reservas corporales como una fuente de energía. ¿Sí queda claro eso? Y entonces, cuando ya el pico de producción empieza a disminuir, pues vean, justamente converge con lo que es la máxima capacidad de consumo del animal, o con lo que el animal es lo máximo que puede consumir, pero pues aquí ya pasó el pico de producción, el animal ya movilizó reservas corporales. Ahora lo que tiene que hacer es, pues, como ahora la energía consumida va a estar por encima de lo que es el requerimiento, que llega a haber, hay una sobrealimentación. Al haber una sobrealimentación, esta movilización de reservas corporales se compensa, se recupera el animal y ahora hay una acumulación de reservas corporales. Entonces, si decimos que a una vaca no se le puede castigar la cantidad de forraje y que el forraje es un ingrediente que se caracteriza por tener una baja densidad, es decir, que ocupa mucho espacio en el estómago, bueno, en la cavidad reticuloruminal, pues entonces necesitamos que el otro 50% que va a conformar la dieta, que no es forraje, que es el concentrado, pues sea un conjunto de ingredientes que le aporte mucha energía, o una cantidad de energía importante. Y entonces las grasas se vuelven una estrategia funcional. ¿Por qué se vuelve una estrategia funcional? Déjenme ver si pasa a la que sigue. Ahorita, aquí. Vean la cantidad de energía. Y esto es lo mismo, ya lo hemos visto. Vean la cantidad de energía bruta, 7.900 a 9.200. Si hablamos de carbohidratos, pues alrededor lo máximo que pueden tener energía bruta son 4.200 kilocalorías. Si hablamos de proteínas, son alrededor de 5.100 kilocalorías. Pero entonces, las grasas tienen casi el doble de lo que tienen los carbohidratos. Entonces, si ponemos muy poquita cantidad de grasas, estamos acumulando una gran densidad de energía. Y ahora bien, vamos a tener diferentes fuentes de grasas de origen animal, de origen vegetal. Las grasas de origen animal se van a caracterizar por ser sólidas a temperatura ambiente, porque se conforman principalmente por grasas saturadas. Y aquí encontramos pues aceites de pez, aunque bueno, grasas de ave, manteca de puerco o cebo. Y aunque el pescado aporta, tenemos el aceite de pescado es una fuente de origen animal, la composición de los ácidos grasos que conforman esta grasa define que esta pues se parezca más a un aceite que a una manteca, ¿no? Que a un cebo, porque tiene una alta concentración de ácidos grasos insaturados. No así con las fuentes de origen vegetal, aunque también hay sus excepciones. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros hablamos de soya, girasol, colza, olivo, o esta que es el aceite de palma, lo que vamos a ver es que son fuentes que en su pleno general van a tener una forma física líquida. ¿Por qué? Porque se caracterizan por tener un alto aporte de ácidos grasos insaturados que tienen dobles ligaduras y que esos dobles enlaces, en su cadena de sustrato de carbono, pues les genera una insaturación que los vuelve líquidos a temperatura ambiente. Pero si lo comparamos con el aceite de coco, en contraste, aun cuando es una fuente vegetal, así como el aceite de vegetal es una fuente animal, pues el aceite de coco tiene un gran aporte de ácidos grasos de cadena media, mirístico, láurico, y eso entonces hace que a temperatura ambiente el aceite de coco sea sólido. Aunque no necesita mucho, porque sube a temperatura unos 30 grados centígrados, pues ya 35 pues ya se pone líquido, ¿no? Y no así conocemos que tienes que calentarlos a que vayan a una temperatura de fusión más alta para que puedan pasar a un estado sólido a un estado líquido. Muy bien. Ahora, bueno, ya las grasas hemos hablado de varias, cuál es su función. Ahí está lo que es la densidad energética. Ya sabemos que hay diferentes fuentes en las que se aportan ácidos grasos, que son los triglicéridos, son los fosfolípidos, que son los glicolípidos. Y entonces,
pues ya algo que tenemos que tomar en cuenta es qué sucede con esas grasas cuando son consumidas por el animal. El animal llega y dice, alimento, come. No sucede, no es lo mismo cuando hablamos de un rumiante cuando hablamos de un no rumiante. Cuando hablamos de un no rumiante, lo que va a suceder entonces es que ocurre primero el animal lo consume. Si es un rumiante, literalmente lo que sucede es que llegan los triglicéridos, llegan los fosfolípidos, llegan los glucolípidos y entonces quedan expuestos a un ambiente de hidrólisis que está catalizado ¿por qué? Por lipasas que tienen un origen microbiano. ¿Por qué? Porque las bacterias van a agarrar, van a producir proteínas que van a tener función catalítica, pero sobre todo van a actuar rompiendo o hidrolizando los ácidos grasos que están unidos al glicerol. Y entonces ocurre una lipólisis que lo que hace es liberar esos ácidos grasos que estaban en su forma esterificada, es decir, estaban unidos a una molécula de glicerol. Una vez que el glicerol va a tomar una ruta gluconogénica para la obtención de energía, y las grasas jóvenes, los ácidos grasos, dependiendo de su naturaleza, puede ser que sufran un proceso de transformación o no. Si son ácidos grasos saturados, se supone, la literatura dice que los ácidos grasos saturados pasan por su casa a través del rumen para llegar a al maso, al lumazo y después a la región posterior, sin que tengan cambios. Son inertes para los microorganismos. Pero cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, la historia cambia. Cuando un ácido graso está insaturado, pues vamos a observar que si vemos cómo está conformada su estructura, vamos a ver precisamente un pliegue o un doblez en su cadena, en su cola. Y ese doblez en esa estructura, en ese esqueleto carbonado, causa una inestabilidad a nivel de la membrana celular de las bacterias, por lo que se considera que los ácidos grasos insaturados ejercen un efecto tóxico para las bacterias. Ahora, hay varias cosas que pasan. Antes de continuar, esos ácidos grasos que llegaron al ambiente ruminal, pues son grasa. Las grasas son hidrofóbicas. Entonces, lo que van a hacer es, al estar ya libres, van a buscar a dónde adherirse, porque están en un medio acuoso. Y entonces van a buscar a dónde adherirse. ¿A dónde se van a adherir? Se van a adherir primero a lo que viene siendo la partícula del alimento, ¿sí? Que tiene una región afín, de ahí se adhiere. Pero, ¿qué sucede con ese alimento? Las bacterias llegan y van a buscar degradar ese alimento para obtener energía. Pero si las grasas están adheridas a lo largo del alimento y forman una película, pues tienen que eliminar esa grasa, la tienen que remover. Entonces, esas dobles ligaduras que tienen los ácidos grasos insaturados pueden generar una inestabilidad a nivel de la membrana celular, y las bacterias lo que tienen que hacer es incorporar hidrógenos a esos ácidos grasos insaturados y saturarlos. Pasan de un estado insaturado a un estado saturado. Los procesos no son 100% eficientes. Entonces, conlleva eso a la necesidad de que no todos los ácidos saturados van a ser saturados completamente, pero sí una gran proporción. Y entonces, ya una vez que son saturados, pues ya no representan un problema para las bacterias, ya no es como si nada. Bacterias, protozoarios son sensibles a la insaturación de los ácidos grasos. A ese proceso donde hay una saturación de los ácidos grasos insaturados transformando los asaturados se llama biohidrogenación. ¿Sale? ¿Y qué? Biohidrogenación ruminal. Hay un concepto que se llama materia orgánica fermentable. Y la materia orgánica fermentable se estima para poder estimar la cantidad de proteína digestible en el intestino, a partir del hidrógeno y a partir de la energía. Y no es más que las calificaciones que se pueden tener. Pero la literatura dice que no, la literatura dice, así se lo pongo así, porque hay otros artículos que empiezan a contrastar ya esa información y a decir que si hay asimilación de esqueletos de carbono provenientes de grasas,
en la proliferación de nuevos microorganismos dentro del rumbo. Entonces, y lo que dice el concepto de la materia orgánica fermentable es que debes de corregir tu porcentaje de materia orgánica fermentable restándole lo referente al estado etéreo. ¿Qué es la materia orgánica fermentable? Pues lo que contiene carbonos en la estructura, carbohidratos, proteínas, pero no grasas. Entonces, literalmente lo que haces es que sacas de tu materia orgánica fermentable, obtienes algo que se llama materia orgánica fermentable corregida. Y es simplemente la materia orgánica fermentable menos la grasa. Porque asumes que no hay producción de microorganismos o proliferación de microorganismos a partir de la grasa. Y ya después esas grasas pues quedan libres, ya pasan a lo que es el omaso, al abomaso, y ahí entonces sigue un proceso ya distinto de la digestión de esas grasas. ¿Sale? En un rumiante no es así. En un rumiante, el tipo de ácidos grasos que se depositan en la leche o en el tejido muscular o en la grasa, en el tejido adiposo, difiere mucho del tipo de ácidos grasos que el animal consumió. Entonces, sí, podemos modificar la deposición de grasa en un rumiante, sí, pero no, o sea, oye, quiero incrementar el oleico, porque el oleico es sano, ¿no? Entonces voy a dar oleico y no necesariamente. Entonces, eso tiene que tener en cuenta. En cambio, en un no rumiante, si tú quieres incrementarle, oye, es que la verdolaga es rica en ácido oleico, es que el aguacate es rico en ácido oleico, y yo quiero incrementar la cantidad de grasa de ácido oleico en la carne de esos animales, o en el huevo de esas aves. Y le doy algo que sea rico en ácido oleico y sé que lo que le voy a dar, espero que se deposite como tal en el animal. Pero no sucede esa transformación. ¿Por qué? Porque no hay una energía regular. ¿Sale? ¿Sí entendieron esa parte con eso? Bueno. Ahora, se considera que a nivel del abomaso no hay como tal cambios importantes de los ácidos grasos. Retomemos nuevamente este cuadro que tenemos acá. ¿Sí? O sea, tenemos diferentes sitios de acción: boca, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino delgado. ¿Y qué tenemos? Diferentes enzimas: amilasas, pepsinas, amilasas, tripsinas, lipasas, maltasas, sacarasas, lactasas, aminopeptidasas. ¿Dónde vemos lipasas? Vemos aquí. ¿Por qué? Porque hay un sitio de producción a nivel del páncreas que permite la producción de lipasas. ¿Y qué función van a tener esas lipasas? Lipasas, ¿qué función van a tener? Pues romper, neutralizar los ácidos grasos que están contenidos en las moléculas que conforman la grasa. Y entonces es justamente aquí donde, como vemos, su principal sustrato son los triglicéridos. Vean el pH óptimo a cuál funcionan. Estamos hablando de 8. ¿Y qué es lo que se obtiene? Pues ácidos grasos o monoacilglicéridos. ¿Qué es un monoacilglicérido, jóvenes? ¿Glicerol más? Ácido graso. Un ácido graso. Ajá. Y ahí depende mucho de cómo es que se van rompiendo esos ácidos grasos. En un rumiante, jóvenes, pues finalmente lo que sucede es esto, ¿no? O sea, va la grasa a través de la dieta que es consumida por el animal. En este caso, pues, eso se parece mucho al ser humano, podemos decirlo, que puede ser un cerdo también. Y lo que va a suceder es que una vez que se detecta que hay presencia de grasa a través del tracto gastrointestinal, empieza a haber una secreción, una señalización que me dice: aguas, hay grasa. Y entonces necesitamos empezar ¿a qué? Vean, acetilcolina. Apenas les hablaba el doctor de la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. Está relacionado con la transmisión de señales. Empieza a haber producción de acetilcolina. La acetilcolina está relacionada también con lo que viene siendo la secreción de colelicitoquinina. Y esta a su vez está relacionada con lo que viene siendo ¿qué? La secreción duodenal de las hormonas secretinas. Ajá. Y colelicitoquinina. O sea, todo esto conlleva a que se dé una señalización para el vaciamiento de este tipo de proteínas. ¿Y qué función tienen?
promover la producción y salida del jugo pancreático, el cual está conformado por agua, sales minerales, bicarbonato de sodio y enzimas jóvenes. Asimismo, también tiene que ver con la contracción y vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Todo para qué? Para favorecer la digestión de esas grasas. ¿Y qué contiene la vesícula biliar? Pues contiene a la bilis, que son sales biliares que se producen en el hígado y que además contienen proteínas, colesterol, hormonas y agua. De esta manera se permite la formación de ¿qué? ¿De qué se va a permitir la formación? De micelas. ¿Y qué son las micelas? ¿What? Sí. Son pequeñas gotas de grasa que van a permitir la absorción y digestión de esa grasa. Son glóbulos de grasa que se dan precisamente a lo largo de la luz intestinal. ¿Para qué? Para favorecer la degradación de esas moléculas de grasa, de esos triglicéridos, de esos glucosolípidos, de esos liposílidos. Pero principalmente triglicéridos, porque a veces puede ser que ocurra que pueda haber ciertas moléculas como los fosfolípidos que tengan una capacidad de poder atravesar más fácilmente la membrana celular. Y entonces, jóvenes, ¿qué pasa? Los triglicéridos son insolubles en agua y las enzimas digestibles son hidrosolubles. A lo largo de la luz intestinal hay un peristaltismo, hay contracciones. Esas contracciones también ayudan a que se pueda ir generando esa acción de esas enzimas que son hidrosolubles para poder actuar sobre una molécula que es hidrofóbica. Para eso necesitamos otro tipo de enzimas que ayudan a anclar a esas enzimas que van a degradar la grasa y ayudar a ir rompiendo esas moléculas. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una lipasa pancreática que tiene una actividad interfacial, es eso, o sea, necesita de sitios que sean específicos para poderse anclar a la molécula de grasa y empezar a romperla. ¿Sí? Y bueno, aquí en donde ya la formación de micelas, lo que van a hacer es precisamente ampliar el sitio o el área de contacto, el área de acción. ¿Para qué? Para que se vayan rompiendo esos triglicéridos y esos ácidos grasos o monociglicéridos puedan atravesar el enterocito y poder entrar al interior de la célula. Y entonces es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí la grasa, tenemos a las sales biliares, y lo que hace es que estas sales biliares que tienen una región que es afín a esta grasa y una región que es afín a lo que vienen siendo moléculas hidrosolubles, pues envuelven a esta grasa y entonces permite el anclaje de la lipasa pancreática para poder degradar esa grasa. Una vez que entonces ya permite, o sea, se logra separar, o permite la asimilación de esta grasa, pues se separa las sales biliares, separa la grasa y continúa con este proceso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A la lipasa pancreática, y esta se apoya de una colipasa. ¿Qué es lo que hace la colipasa? Ancla la lipasa pancreática a las gotas de emulsión. Y entonces permite que lo que tenemos acá, que es un triglicérido, esto pueda ser hidrolizado. Y para ser hidrolizado, ¿qué necesitamos? Moléculas de agua. Si tenemos 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, ¿cuántas moléculas de agua necesitamos? 3. Y entonces empieza a trabajar esta enzima a través de los extremos. Se va yendo un extremo lateral, el siguiente extremo, y después el ácido graso que queda en la parte intermedia, ¿qué hace? Se moviliza. Si no queda hasta ahí, se moviliza a un extremo este ácido para poder hidrolizarse y separarse de ese glicerol. ¿Sale? Entonces, aquí está un lado que es hidrofóbico, un lado que es hidrofílico, que es el sitio donde va a actuar la lipasa. ¿Sale? ¿Vale? Luego, ¿qué sucede? Ya entraron, algo interesante, para que puedan atravesar esos ácidos grasos en el nivel intestinal y entrar a lo que es la vía funcional de este epitelio, que es el enterocito,
pues sí, se tienen que desempaquetar estas grasas, pero una vez que ya se separaron, que ya se desesterificaron, se vuelven a esterificar. O sea, esos triglicéridos se vuelven una vez que quedan libres los ácidos grasos, ellos vuelven a empaquetarse en triglicéridos. Y estos a su vez van a permitir la formación de ¿qué? Porque estamos hablando de grasas, estamos hablando de moléculas que son hidrofóbicas. Entonces van a necesitar de qué, jóvenes. Van a necesitar de qué. Aquí ya vimos, ahí puede haber una difusión pasiva, puede haber transportadores activos. Algo que sucede también a nivel de la luz intestinal es que puede haber una saturación de estas proteínas transportadoras. Y parte de esa grasa que estamos absorbiendo no absorberse. O sea, que está disponible, no absorberse y terminar en las excretas. Ustedes se pueden dar cuenta si su dieta es como rica en grasa o no, porque si van al baño, excretan, y si son curiosos de ver lo que acaban de sacar, se van a dar cuenta que va a haber veces en las que se va a ir al fondo, y otras veces no, otras veces se va a quedar flotando. Véanlo, o sea, no tengan miedo, pues es lo que sacan, ustedes son dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué creen que flotan? Porque hay grasa. Sí, hay grasa. Sí, la compañera Zoe dice, o sea, te va a hacer daño ese celular ahí, compañero desconocido. Recuerdo en tu mochila, no te lo tengo justamente ahí. Bueno, ahora, fíjense, los fosfolípidos por su estructura hidrofílica, una parte es absorbida sin alteraciones químicas y otra es hidrolizada por fosfolipasas, enzimas que van a hidrolizar a este tipo de ácidos grasos. Y el colesterol es esterificado por la colesterol esterasa y después absorbido. Pero algo que es interesante es que para que estas grasas puedan ser después transportadas fuera del enterocito, necesitamos de unas estructuras denominadas kilomicrones. Y eso, jóvenes, pues van a ser estructuras de transporte que que casi lo que sucedía con las sangres biliares, solo que ahora para poder llegar a lo que es el torrente sanguíneo, que no llega directamente al torrente sanguíneo, aunque depende de la longitud de la grasa. Si son grasas de cadena media, ácidos grasos de cadena media, esas no necesariamente necesitan una vía linfática para poder llegar a la vía porta, sino que pueden ser transportados directamente vía porta. Pero cuando son ácidos grasos de cadena larga, estos sí necesitan precisamente de kilomicrones. O sea, se necesitan volver a empaquetar para poder ser transportados, pero no pasan vía directa a la vía porta, tienen que pasar vía linfática. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es la vía linfática? Es una red de tejidos y órganos, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, que transportan un líquido que contiene glóbulos blancos. ¿Sabe? Y es lo que tenemos acá, o sea, vean, ya se formaron los kilomicrones y estos entonces fluyen hacia lo que es la vía linfática para después vaciarse a la vía porta. Aquí tenemos ejemplos de estos jóvenes. Entonces, los lípidos no son solubles en agua, ¿no? Pero la sangre es agua. La sangre es agua. No me van a decir que es éter, porque es un solvente orgánico. ¿Sí? Entonces, tiene que haber precisamente un empaquetamiento. En el interior de las células del intestino, ¿perdón? En el interior de las células del intestino, fuerte, los fragmentos. Los triglicéridos se sintetizan en los propios triglicéridos que, en unión con otros lípidos, apoproteínas, dan lugar a los kilomicrones. Nuevamente, tenemos un área que es hidrofílica y tenemos un área que es hidrofóbica. Y fíjense, la albúmina tiene capacidad de poder transportar ácidos grasos libres una vez que estos son desesterificados a nivel de los vasos sanguíneos o del sistema circulatorio. ¿Dónde se generan los kilomicrones? Ya lo vimos, ¿no? Aquí, en el enterocito. Y es un proceso que requiere energía. ¿Sale?
Ahora, ya está aquí, vean. Están aquí los kilomicrones, son transportados vía linfática, y después de que son transportados vía linfática, ¿a dónde llegan? Al torrente sanguíneo, a la vía porta. Y entonces se genera algo que se llama lipemia. Que la lipemia es precisamente el vaciamiento de los kilomicrones en el torrente sanguíneo, que está relacionado con ¿qué? Con un cambio en la composición de lo que está corriendo en ese torrente, que es una formación de un aspecto lechoso en el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque son las grasas que están llegando al torrente sanguíneo. Pero estos son removidos rápidamente de la sangre hacia el hígado, o donde estos van a ser requeridos, y entonces se empieza a limpiar ese torrente sanguíneo. ¿Y hacia dónde se van? Pues si nosotros vemos a dónde se van directamente, se van al hígado. El hígado es el único órgano capaz de eliminar cantidades importantes de colesterol mediante la conversión de sales biliares, pero también de metabolizar grasas. Y a partir entonces de los kilomicrones se empieza a generar diferentes tipos de moléculas asociadas con el transporte de grasas. Tenemos kilomicrones, tenemos las VLDL, tenemos las LDL, tenemos las IDL, ¿sí? Tenemos las HDL, que son lipoproteínas con diferente densidad. Y lo que se conoce como colesterol malo, pues es más que nada esto, pues, toda esta parte, ¿no? Desde lo que son kilomicrones, pero enfocada a lo que son lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué son lipoproteínas de baja densidad? Porque tienen pocas proteínas y una alta cantidad de grasas. Ahorita vamos a ver por qué. Luego, si ustedes observan, vean, llegan las grasas a lo que viene siendo al hígado, donde el hígado son metabolizados, y ya esas grasas que se generan a partir de la intersección o de la acción del hígado sobre estas, entonces generan la producción o la formación de lipoproteínas de muy baja densidad. Very low density lipoproteins. Ajá. Y estas mueven al torrente sanguíneo, luego estas, ya sea que sean dirigidas a los sitios donde puedan ser utilizados. Hay mucha grasa, necesito depositarlas, pues necesito que se vayan entonces a mis adipocitos, o que se vayan a mi músculo, o que en el hígado pues sean almacenados, o bien que en el hígado sean catabolizadas para la generación de energía. Pero fíjense lo que les decía, ¿qué sucede aquí? Aquí hay lipasas que son enzimas que están ancladas en las membranas celulares de los vasos sanguíneos. Rompen esos triglicéridos, liberan los ácidos grasos que estaban estilificados, se libera el glicerol, ¿y qué sucede? Pues entonces ya estos pueden ir a los sitios donde van a ser utilizados. Y si no, siguen en el torrente sanguíneo, siguen apoyándose del hígado para ser metabolizados y se van generando lipoproteínas ahora de densidad intermedia, que es algo que no dura mucho, y luego se generan lipoproteínas de baja densidad, y ya después, a medida que esos ácidos grasos se fueron dispersando en los diferentes sitios de almacenamiento o utilización, entonces se van generando las lipoproteínas de alta densidad y ya están más conformadas por colesterol, muy baja cantidad de grasas y una representación de proteínas. Y eso es lo que muchas veces, yo me fui a hacer un estudio, me dijeron que tenía un índice heterogénico un poquito más alto, que no era bueno. ¿Por qué? Porque tenía una mayor cantidad de grasas no HDL, es decir, de grasas de baja densidad con respecto a las grasas de alta densidad. Y son esas grasas de baja densidad lo que empieza a generar esos taponamientos a nivel de las arterias que pueden después generar problemas cardiovasculares. ¿Sale? ¿Sí o sí? Disminuye la lipemia, bueno, hay aclaramiento del plasma sanguíneo, hay liberación del glicerol y ácidos grasos, el glicerol y los ácidos grasos son absorbidos por la célula y pues bueno, pueden ser oxidados como fuente de energía. Y eso ocurre a nivel de la mitocondria. ¿Vale? ¿Sale? Vean, lo que está aquí en azul son vías exógenas, que quiere decir fuentes exógenas de ácidos de grasas. Y a lo que está en rojo, pues es lo que ya se está metabolizando o los productos que se están generando del metabolismo
¿Sí o sí? ¿O no? Si no están de acuerdo con la impresión, ya lo presentan ustedes mañana. ¿Qué pasó, Rosa? Está bien. Vaya forma de distorsión, ¿no? ¿Saben? Entonces vean lo que les decía, lipoproteínas de baja densidad a alta densidad. ¿Qué tenemos acá? Los que tienen menor densidad son los kilomicrones, se producen en el enterocito, pero ya después vienen las lipoproteínas. Y ahora vamos a verlo, o sea, para que, aquí puedo listarles esto, pero veamos esta parte. Ajá. Los VLDL transportan grasa endógena, los LDL productos finales del metabolismo de las VLDL. Y entonces, vean esto, aquí vemos la densidad, pero aquí se refiere a la densidad, vean el porcentaje de proteínas y vean el porcentaje de triglicéridos. Los kilomicrones jóvenes tienen alrededor del 84-89% de triglicéridos en su conformación y la cantidad de proteínas es apenas del 1.5 a 2.5%. Vean la cantidad de colesterol libre, 1 a 3%. Pero a medida, vean ahora, por ejemplo, las VLDL tienen 5 a 10% de colesterol libre, aumentó la cantidad de proteínas de 5 a 10%, y los triglicéridos andan entre un 50 a 65%. Ajá. Vean ahora las IDL, o bueno, vámonos directamente a las HDL. ¿Cuánto tienen de proteína? De 40 a 55%. Los triglicéridos ya son entre un 3 a 4%, pues ya cambió, ¿no? El colesterol libre sigue siendo ya bajo, y lo único que aumenta también son los fosfolípidos o los ésteres de colesterol. Ajá. Pero bueno, entonces, o sea, cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las HDL lo que están llevando ya son productos que se generan en el propio metabolismo. Fosfolípidos, sería interesante porque eso aumenta la cantidad de fosfolípidos. Y eso es algo bien interesante, ¿por qué? Porque hay recambio celular. Y les decía el doctor Germán algo ayer, o sea, si hablamos de fosfolípidos, jóvenes, los fosfolípidos son los principales componentes de las membranas celulares. Si hay recambio celular, necesitamos la formación de fosfolípidos y la formación de estos en la membrana celular. Entonces, hay un papel importante. ¿Sale? Y pues, ¿dónde quieren? Miren, hay algo que se llama células precursoras del tipo fibroblastos o de fibroblastos, que después van a madurar a lo que vienen siendo células donde se van a depositar grasas denominadas adipocitos. Y son los principales sitios de almacenamiento de los triglicéridos. Vean la cantidad de materia seca de estos adipocitos, alrededor del 90%. La cantidad de grasa, alrededor del 85%. Ajá. Tienen un núcleo. Hacer extracción de RNA o de ácidos nucleicos en grasas, en muestras ricas en grasas, es un problema. Necesitamos acarreadores de grasas que es el glicerol. Pero es un problema. Y aquí entonces empieza a ocurrir un problema. Hay dos conceptos. Uno que es lo que es la hiperplasia y lo que es la hipertrofia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Hiperplasia e hipertrofia. A ver. ¿Hiper qué? Hipertrofia. Ajá. Hiperplasia. ¿Más células? No, ambos no. Hiper. Si no sería hipo. Uno tiene que ver con el número de células y el otro tiene que ver con el crecimiento de la célula. Hipertrofia. ¿Qué sería? Crecimiento. O sea, la riqueza de un crecimiento descontrolado de la célula o hay un crecimiento pues elevado, o sea, un mayor crecimiento de la célula. Y el otro tiene que ver también con el número de células, que viene siendo la hiperplasia. Y entonces aquí, jóvenes, cuando en la obesidad hay un incremento tanto en el tamaño como en el número de células. Ajá. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿Por qué aumenta el tamaño de estas células? Pues porque hay una acumulación de grasa. Bueno, es una excelente fuente de energía, no me la bronca, una disminución de esa grasa.
interesante, justamente son en estos adipocitos en donde se lleva a cabo, en donde hay producción de leptina. La leptina es un marcador de largo plazo que tiene que ver precisamente con la acumulación de grasa. Si hay una acumulación de grasa, ¿qué quiere decir? Que hay un exceso de energía, ¿verdad? Que está conllevando a la acumulación de reservas en forma de grasa. Entonces la leptina lo que tendría que tener, la función que tendría que tener es la de regular el consumo, es decir, tener un efecto anorexigénico. ¿Por qué? Porque tienes excesos, o sea, pues bajan el consumo, ¿no? Pero no, o sea, ese es un asunto. En el hipotálamo regula el comportamiento del consumo, lo reduce. Ajá. Entonces, pues ese es un problema que llega a ocurrir ahí. Que hay veces que empieza a haber una tolerancia precisamente ya a la producción de este tipo de proteínas que tienen función hormonal, y entonces, pues, ¿por qué si hay obesidad? ¿Por qué hay un exceso de consumo? ¿Por qué sientes hambre? ¿Por qué sientes ansiedad de comer? ¿Supone que eso debería de producir como saciedad? Pues sí, porque hay un exceso de energía. O sea, lo que quieres es, ¿sabes qué? Pues ya no consumas, porque necesito que me lleguen las señales para empezar a movilizar lo que tiene que hacer más efectivo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué sucede? Consumes proteína, consumes carbohidratos, consumes proteína. Para poder degradar la proteína necesitas energía. Para poder sintetizar proteína necesitas energía. ¿Qué es lo que haces? Reduces la cantidad de carbohidratos, que son los que me dan principalmente de energía celular. Entonces, ¿qué dices? Pues necesito energía. Entonces, tengo proteínas como una fuente de energía, necesito degradarlas, necesito energía, entonces tomo la energía. Pero si no tengo carbohidratos, porque me reduciste la cantidad de carbohidratos, la tienes que aprender otro lado, entonces empiezas a movilizar nuestras reservas para mediar eso. Ok, tanto la biosíntesis de ácidos grasos como la degradación de ácidos grasos se da en función de unidades de dos carbonos. O sea, tanto el ácido graso se va a ir reduciendo su longitud en dos carbonos, como se va a ir incrementando su longitud en dos carbonos. Si quieren, nos vamos aquí a esta parte. El proceso anabólico pues, es la biosíntesis de ácidos grasos. El proceso catabólico es la beta-oxidación, que es la degradación de grasas. La biosíntesis de grasas ocurre en el citoplasma. En la degradación de grasas ocurre en la mitocondria. En la biosíntesis se necesita de una proteína transportadora de glucosacilo. Ajá. Es la proteína ACP. Mientras que en la beta-oxidación, la degradación está mediada por el acarreamiento de glucosacilo por coenzima. Ajá. En uno es la proteína cargadora del glucosacilo y en el otro es la coenzima. En la biosíntesis, el que actúa como donante de electrones es el NADPH. ¿Se acuerdan dónde se produce el NADPH? Acuérdense. No. 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 Si no se trata de adivinar. ¿En dónde? Que les dije, esa ruta, aparte de que está relacionada con la síntesis de ribosas, tiene funciones como la generación de transportadores de energía, como el NADPH, el cual tiene función en la biosíntesis de grasas, pentosas, ¿no? en el ciclo de las pentosas. Ajá. El FAT es aceptor, en este caso, el FAT recibe electrones, en este caso, dona electrones en nada. Ajá. Aquí se utiliza un grupo beta-hidroxiacilo y acá un grupo L-beta-hidroxiacilo. Hay cambios en la configuración. Acá el NAD es aceptor de electrones y acá el NADPH sigue siendo donante de electrones. Y ya el producto de la unidad de los o sea, al final de cuentas, en la beta-oxidación, pues hay acarreamiento de glucosacilo, unidos a una coenzima. Acá ya, al momento de que se dona el carboxilo, el glucosilo,
necesitamos algo que se llama malonilcoenzima A en lugar de acetilcoenzima A. Ajá. Esas son las dos diferencias, jóvenes, entre beta-oxidación y biosíntesis. No es cuestión de nada, o sea, no me voy a meter a la parte bioquímica porque no es el objetivo. Nada más si quiero que se acuerden de esta molécula, dihidroxiacetona fosfato. ¿Alguien se acuerda de esa dihidroxiacetona fosfato? ¿Dónde se produce? Sí, la glucólisis, ¿no? En la glucólisis. Cuando se parte. Es la que se parte, que se va a hacer su chamba a la ruta de las pentosas, pero vean a dónde también funciona, o sea, participa precisamente en donde, en la formación de lo que vienen siendo tanto triglicéridos como fosfolípidos. Aquí está, dihidroxiacetona fosfato, tanto puede jalar hacia la formación de glicerol fosfato como a la de acildihidroxiacetona fosfato, que me termina formando al ácido lisofosfatídico, que después me va a dar origen tanto a lo que viene siendo un triglicérido como a un fosfolípido. Y hay síntesis de grasas. ¿Sale? Lo que les había dicho, se rompen los triglicéridos. ¿Qué pasa con el glicerol? El glicerol se puede ir a glucólisis o formación de energía vía gluconeogénica. ¿Sale? Y entonces, veamos, esto, aquí tenemos glicerol, se puede transformar en glicerol fosfato y esta a su vez forma dihidroxiacetona fosfato. ¿Vale? Y sigue su ruta catabólica en glucólisis. Acetilcoenzima, bueno, piruvato de acetilcoenzima y después ciclohexano. ¿Sí o no? Así, ¿no? Y los ácidos grasos, entonces, ¿a dónde se tienen que ir? A beta-oxidación. Y la beta-oxidación ocurre tanto en la mitocondria, celular, imagínense que se rompieron y en tu ejercicio reflexivo dijeras, tan solo le hubiera hecho caso a lo que ustedes hubieran guardado esa mochila desde un principio, no me hubiera pasado esto. ¿Sueña con eso? ¿Qué? ¿Sueña con eso? Con que digamos tenía razón. No, mira, créeme, me niego todavía a aceptar esa parte del celular. O sea, yo sé, pero el módulo todavía no lo tengo hecho como para que lo trabajáramos desde la parte digital. ¿No? Ahí, bueno, está ahí del otro lado y sobre todo, ¿por qué? Porque los estudiantes no se comprometen. O sea, si los estudiantes se comprometieran solamente a que dicen, ok, vamos a utilizar el celular como una herramienta para el desarrollo del módulo, sería perfecto. Pero no, o sea, están ahí, no, ya se me aburrí, ya me dispersé, y pues como no hay problema, pues me estoy viendo hasta, he visto compañeros que hasta están comprando cosas de Amazon, Mercado Libre, de China, aquí, ¿sabes? Entonces, esa es la parte que no me logra todavía convencer. Beta-oxidación ocurre en mitocondria, pero también que ocurre en mitocondria, pero también va a ocurrir en un organismo denominado peroxisoma. Ahorita hablamos del peroxisoma. Para que pueda llevarse a cabo la beta-oxidación, pues primero tiene que haber un proceso de activación. Ajá. Y un proceso de activación es que para que se active, tiene que cebarse el ácido graso. Entonces, para que se cebe el ácido graso, pues bueno, sabemos que el ácido graso está acarreado por el grupo, tendría que ser acarreado por la coenzima A. Hay acción de una tioquinasa, que lo que hace es precisamente, tenemos el ácido graso, tenemos la coenzima A, y entonces hay un proceso que requiere como tal, bueno, hay liberación de glucos fosfato, liberación de glucos fosfato, y se ceba. Hay una formación se forma acetilcoenzima A o acilcoenzima A, ¿no? Acilcoenzima A. Luego, esto es a nivel de la membrana celular y microsomas. Luego, para que pueda atravesar al interior de la mitocondria, tiene que atravesar la membrana mitocondrial. Y para eso necesitamos ahora otro transportador. Ya no necesitamos al grupo acilo, bueno, a la coenzima A. Ahora vamos a necesitar a la carnitina. La carnitina va a ser la encargada de incorporar el grupo acilo del exterior hacia el interior de la mitocondria. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué se libera? La coenzima A. ¿Qué necesitamos? Carnitina. El grupo acilo, ¿a quién se une? A la carnitina y se forma acilcarnitina. Y luego, entonces ahora necesitamos una citracerasa
que va a necesitar nuevamente a la coenzima A, la cual se encuentra en el interior de la mitocondria, y entonces este grupo ácido va a ser transferido a la coenzima A, se va a liberar carnitina y ya tenemos a la coenzima A dentro de la mitocondria para que se lleve a cabo la beta oxidación. Así, ¿no? Y sí, rápido. Oye, Miranda coenzima A. No, Miranda, ¿quién es Miranda? ¿Tú eres Miranda? Miranda coenzima A. Necesitamos de, ¿cómo tenemos? Necesitamos de Abril carnitina. Bueno, oye, Abril carnitina, pues dame chance, ¿no? Recíbeme a mi grupo así. Y entonces, pues, necesitas de Uber Eats. De Uber Transporte, ¿no? ¿Cómo se llama ese Uber? Bueno, ese. Entonces ahora se va a llamar, necesitamos de alguien que haga esa transferencia, y en ese caso, pues es Uber, así transferencia. Ya se encarga de hacer esa transferencia hasta poder entregar el pedido a ese tiempo. Ya, o sea, es eso, o sea, son creadores que participan en la incorporación de compostas y desde fuera de la mitocondria al interior de la mitocondria. ¿Sale? Muy bien. Y se trata de procesos de oxidación. O sea, si son procesos de oxidación, ¿qué sucede? Vean, empieza a haber transferencia de electrones y hay moléculas que van a recibir esos electrones, que en este caso son los FAD. ¿Sí? Después eso permite la formación de algo que se llama enoicoenzima A. Luego viene una hidrólisis. Bueno, no hidrólisis, hidratación. Vamos a poner hidratación. Y la hidratación lo que está haciendo es incorporar un grupo hidroxilo a la estructura de la enoicoenzima A. ¿Para qué? Para producir algo que se llama hidroxiacilcoenzima A. Luego, como están incorporando electrones a la molécula, se tiene que volver a la oxidación y tiene que participar ahora para recibir esos electrones. Y entonces se forma algo que se llama cetoacilcoenzima. Y entonces ese cetoacilcoenzima, pues lo que va a hacer es precisamente liberarse. Se rompe el enlace entre el segundo y tercer carbono de la cetoacilcoenzima, y ¿qué va a pasar? Se va a liberar un grupo así, que son dos carbones que van unidos a la coenzima A. Y se vuelve a repetir el proceso. Tenemos aquí el cetoacilo, tenemos a la coenzima A, que es la que va a acarrearlo. Luego esta va a recibir al acilo, que se lo va a llevar a lo que es a donde se va a utilizar, puede ser ciclo de Krebs, y entonces queda un ácido graso que ahora tiene dos carbones menos para volver a empezar con este proceso. Y entonces tenemos, vean, una ruta de betaoxidación que me rinde. Me rinde un NAD reducido, un FAD reducido y una molécula de acetilcoenzima A. La oxidación de un acetilcoenzima A, ¿qué me rinde? 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Ahí me rinde un ATP, acá lo vamos a tener. Aquí está. Luego, entonces, 7 rondas de beta-oxidación para un ácido graso de 16 carbonos. ¿Qué se necesitan? 7 rondas de beta-oxidación. 7 por 2, 14. Oye, pero son 16 carbonos, sí. Pero los últimos 2 carbonos, los últimos, lo que queda ya son 4 carbonos. Se rompe y ya el último ya no necesita volver a entrar, porque ya quedaron 2. Entonces, 7 rutas de beta-oxidación me generan 7 NAD reducidos, 7 FAD reducidos, 8 acetilcoenzimas. La oxidación de 8 acetilcoenzimas me genera 8 moléculas de ATP, GTP, que equivalen a ATP, 24 NAD reducidos, 8 FAD reducidos. La sumatoria de esto, ¿cuánto es, jóvenes? 31 NAD reducidos, 15 FAD reducidos. Y esto en ATP se equivale a 8 que se generaron del ciclo de Krebs, 77.5 a nivel de transporte de cadena de transporte de electrones, 22.5, sumen todo esto, 108 moléculas
de ATP. Gasté 2 para poder llevar a cabo, iniciar el proceso de oxidación. ¿Y cuántas me quedan? ¿Cuál es la ganancia? 106 moléculas de ATP. ¿Qué comparan 106 moléculas de ATP versus 32 moléculas de ATP en una molécula de glucosa? Es un montonal de energía. Es un montonal de energía. Ajá. Por eso es importante, por eso es que les digo, o sea, la energía que aporta las grasas es muy baja. Y tiene mucho que ver con la concentración de hidrógeno que tiene esa molécula. Y entonces la otra son los peroxisomas. Es algo común en plantas, pero también es común en células de origen animal. ¿Y qué pasa? La diferencia, o sea, los dos hacen lo mismo, solo que los peroxisomas tienen la capacidad de poder procesar ácidos grasos de cadena muy larga. Los que están dando aceite de salmón a sus perros, le están dando moléculas de grasa, ácidos grasos de cadena muy larga, 20, 22 carbonos. Entonces, aquí se están ocupando mucho los peroxisomas, pero no dejan de ocuparse los mitocondrias. El problema de los peroxisomas es que hacen una betoxidación incompleta. Ajá. O sea, no pueden completar la oxidación de las grasas de forma completa. Entonces, no lo pueden lograr. Entonces, ya esos ácidos grasos parcialmente oxidados terminan oxidándose en la mitocondria. ¿Vale? Muy bien. Entonces, jóvenes, grasas es igual a energía. En un estado de ayuno, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, los niveles de azúcar disminuyen y los de glucagón se incrementan, que tiene que ver con la movilización de proteínas, que es la degradación de las mismas. ¿Qué pasa también? Se incrementa la actividad lipolítica. Ajá, hay liberación de ácidos grasos, entonces los ácidos grasos son liberados en la sangre, son transportados por la albúmina, y después el hígado capta estos ácidos grasos libres y lleva a cabo la formación de las grasas, la oxidación de las grasas. Y algo que es importante con la oxidación de grasas es que tiene mucho que ver con la formación de cuerpos cetónicos. Cuando veamos cetosis, se va a hablar de eso. Ajá. Terminamos. Sale. Esto de estar sentado no me gusta. El oxido no me. Sí, oxido. Sale, entonces, sigue poniendo, podría estar durmiendo o algo por eso. Sale, ahora, bien, son los de 10. Bueno, menos no me de las 4 horas. Jóvenes, eso es algo importante. ¿Ah? Porque también la energía tiene la capacidad de modular el consumo de alimentos. O sea, va a haber animales que pueden modular van a modular su consumo en función de su demanda energética. Y que una vez que logran completar o logran ingerir la cantidad de energía que requieren, detienen su consumo. No es como de repente el humano que dice, ay, 20 tacos, pero quiero otro 5 de trigo. Oye, cerebro, oye, Damián, fulano, perengano, ya no puedes. O sea, el estómago está a una distensión bárbara. Y 5 de tripa y todavía un agua de horchata, ¿no? Porque si no se atora. Entonces, no, o sea, los animales tienen otro mecanismo, y eso se los digo por lo siguiente. Ay, ¿dónde está? Y a lo mejor esto hubiera sido interesante, pero a lo mejor van a entender un poco. No digan que es un riesgo. Pidiendo que quiero. Regulación, ¿dónde está? Consumo voluntario. Consumo voluntario. Aquí. Esa la tengo en PDF, así que ustedes disculpen. El consumo de alimentos es importante porque define la disponibilidad de nutrientes. Es un hecho. Define la disponibilidad de nutrientes. O sea, necesitamos tener eficiencia productiva, necesitamos nutrientes. Entonces,
Se busca que en un animal sano, a medida que mayor alimento consuma, más produzca. Eso es lo que se busca. ¿Sí? Bajo condiciones de un animal sano. Ahora, hay un concepto que se denomina consumo voluntario. McDonald's, Ramírez y Shimada van a coincidir casi en lo mismo en función de este concepto. McDonald's dice, Ingrid, ¿qué dice McDonald's que es el consumo voluntario? La cantidad de alimento que los animales pueden consumir en un periodo de tiempo determinado. ¿Y qué dice Ramírez, Abril? Peso consumido por un animal o grupo de animales durante un periodo en el cual los animales tienen libre acceso al alimento. ¿Y qué dice Shimada, Trujillo? Es la cantidad de alimentos que ingiere el animal por unidad de tiempo, generalmente 24 horas, cuando tiene libre acceso a dicho alimento. Todos coincidimos en lo mismo. O sea, es la cantidad de alimento por un periodo de tiempo que el animal va a consumir. Ajá. Sobre todo se busca que sea al límite, o sea, que tenga acceso a ese alimento, porque si lo restringimos, entonces como tal pues no podemos observar el consumo. Y lo que les decía una vez, el consumo está determinado por el comportamiento productivo o el comportamiento productivo está determinado por el consumo de alimento. O sea, si consume alimento el animal produce, o el animal consume alimento porque el animal produce. Claro, hay una interrelación. Cuando el consumo es efecto del comportamiento, entonces el consumo puede estar limitado por el potencial del animal para ingerir o las características físicas del animal. ¿Por qué? Porque les decía la vaca o la cabra está produciendo un montón de leche, está su pico de lactancia, necesita energía para poder mantener esa producción, pero hay limitaciones físicas que restringen la cantidad de alimento que puede consumir. Aunque ella quiera más o necesite nutricionalmente más, no puede. Porque aparte, o sea, es decir, el alimento que le estás dando es un alimento tosco, pues ese alimento tosco y la capacidad física del retículo rumen, pues van a definir qué tanto puede consumir. O sea, la forma en la que ofrecemos el alimento puede definir la capacidad de consumo del mismo. Si el comportamiento es efecto del consumo, entonces este puede estar limitado por la capacidad productiva del animal y los aportes nutricionales del alimento. ¿Sí? Pues sí, por mucho que le des la mejor dieta a un chivito, a un borrego, a un animal que genéticamente no tiene el potencial de poder expresar una alta producción, pues no te lo va a dar. O sea, ¿no? Hay un dicho que dice: lo que natura no te da, Salamanca no te lo ofrece. O sea, lo que no traes genéticamente, pues no puedes. O sea, sí, va el animal a producir lo que genéticamente pueda producir. No más. Entonces, hay distintos factores que pueden regular el consumo de alimentos. Factores alimenticios, factores físicos, factores ambientales y otros más. Sobre todo en la mayoría de los animales va a haber factores asociados principalmente al aporte energético de la dieta. O sea, más estos animales que estos, pero no descarto a los cuatro, tienen la capacidad de regular su ingestión con base en la energía contenida en su alimento, de tal manera que su consumo energético es constante respecto al requerimiento. Si le doy una dieta más rica en nutrientes y por lo tanto energía, ¿qué va a pasar con el animal? Pues muy seguramente va a comer menos para poder cubrir sus requerimientos nutricionales. Pero si le doy una dieta que nutricionalmente sea mala, pues van a necesitar tratar de buscar consumir mayor cantidad de alimento para poder cubrir sus requerimientos energéticos y nutricionales, pero principalmente energéticos.
y lo vamos a ver a continuación. Lo que tenemos aquí, jóvenes, es cómo se ve son dos ejemplos. A esos animales, o a este animal, que está consumiendo una dieta adecuadamente balanceada, se le va a ofrecer una dieta tanto diluida como una dieta concentrada. ¿A qué me refiero? Una dieta diluida concentrada energéticamente. Y lo que se va a observar en esto es esto, miren. Aquí ven, aquí lo que ustedes ven es el consumo de energía, es el nivel energético, es lo que está consumiendo de energía el animal. El momento en el que le dan una dieta diluida, no cambia, o sea, oye, le di una dieta diluida energéticamente, entonces se cayó el consumo de energía, no se cae, vean, no se cae. ¿Qué pasa? Lo que les dije ahorita, el animal necesita consumir mayor cantidad de agua. Pero si le doy una dieta concentrada, pasa lo contrario, no cambia el consumo de alimento, pero el consumo de energía, lo que cambia es el consumo de alimento. Ahora, no se debe concentrar energéticamente, el animal necesita consumir una mayor cantidad de alimento. ¿Sí, pero no? Perfecto. Hay un ajuste automático que le permite al animal una ingesta constante de energía. Vean lo que sucede cuando un animal, o sea, cuando provocas a un ayuno forzado en un animal, ¿no? O sea, vean el consumo de energía, aquí está. Bueno, consumo de energía, consumo de alimento. Está consumiendo el animal el alimento que requiere, al límite, y de repente lo restringes. Lo mantienes con agua y lo restringes. Antes lo que se solía hacer, no sé ahora, es que si en gallinas ponedoras, cuando estas terminan su ciclo de producción, se busca que pelechen. ¿Qué es la pelecha? Que tiren toda la pluma. ¿Para qué? El hecho de que tire la pluma y le vuelva a salir pluma nueva, reinicia el ciclo de producción. Pero para poder generar la pelecha en una gallina, se le restringe el alimento, se le quita el alimento, no la mantienes con agua, hasta que empieza a pelechar. Y aquí lo que sucede con este animal, ¿qué pasa con el consumo? Se detiene. ¿Qué pasa con el peso corporal? ¿Por qué? Porque baja. Porque no está comiendo. ¿Pero por qué baja? ¿Por qué no se quedó? O sea, después de comer, ¿por qué no se quedó acá? Porque consume su reserva. Una vez que el animal vuelve otra vez a tener alimento a disposición, vean qué pasa con su consumo de alimento, con su consumo de energía. ¿Se mantuvo igual a antes de que el animal entrara en ayuno? ¿No? Se absorbe lo necesario, ¿hasta qué punto? Hasta que vuelva a recuperar el peso previo a ese ayuno. Ya una vez que recuperó el peso previo a ese ayuno, ¿qué sucede con el consumo? Se vuelve a regular, se ajusta. Dice, porque el animal no quiere, el animal quiere comer por placer, no quiere comer porque necesita comer para cubrir sus requerimientos. Los animales que regulan eso, ¿A qué te refieres eso? ¿Por qué? porque, por ejemplo, yo tengo un perro que es obeso, pero cuando lo llevamos justamente a este tema de nutricional, nutricionalmente, nosotros nos dijeron que ellos, el estómago se les expande, por así decirlo, o sea, se les empieza a hacer más grande. Igual que el humano. Y se quedan con hambre, entonces ellos no tienen esa capacidad de regular cuánto alimento consumen. Y es que, a ver, mándame un correo hoy para traerme mañana un libro que me gusta mucho, que habla precisamente de esa parte, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Porque no solamente es el hecho de que el estómago se te hace, sino que es todo un asunto hormonal de neurotransmisores que ya no te generan el efecto de saciedad que tú tienes. ¿Qué sucede con los perros? Los perros son carnívoros, ustedes se dan cuenta. Bueno, son omnívoros, pero finalmente su evolución viene de un animal que dependía principalmente de una práctica depredadora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo he visto con perros, tengo un perro que agarraba, se tragaba todo, así entero, ya luego lo quitaba y se lo iba a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces están compitiendo. ¿Qué hacen? Pues comen, todo lo que pueden, las veces te vas y te lo procesas después con calma. Pero ¿qué sucede con un perro de eso? Precisamente, o sea, no solamente es el hecho, o sea, sí, se distiende, cada vez que se distiende, esos límites que regulaban la capacidad, que provocaban la capacidad física del estómago
hacía que el animal dejara de comer, pues se van ampliando, y el animal no se mantiene. Y entonces lo ideal era esto. O sea, lo ideal era que el animal pudiera regular su consumo, pero también viene otra cosa. El punto es por qué un perro llega a ser obeso. Porque no le limitamos el alimento, ¿no? Mucho depende de tu papel como tutor. El otro día les ponía, es que todos los elementos son distintos. Hay una, pero no sé si me estén enviando, de un cuadro, de una tablita de Royal Canin, creo, que les dice cuál es el aporte energético de los snacks que los perros suelen consumir. Que la salchicha, que la carnaza, que el pan, que las papitas. Y entonces te das cuenta, precisamente, la cantidad y las calorías que representa el darle eso al perro. Y entonces te das cuenta que muchas veces esa sobrealimentación que el perro está recibiendo en parte de gastos pues sí conlleva precisamente a que el animal pues, se vaya acostumbrando a un exceso de alimento. ¿Sí? Y luego ya vienen otro tipo de desórdenes, que es como de repente ustedes, a ver, tienen hambre, ¿no? ¿Y qué es lo primero que comen? Una marucha, un tamal, una guajolota. ¿O qué otra cosa? Fruta. La fruta es un problema, porque la fructosa se almacena en el hígado y para que pueda ser procesada requiere un paso adicional a que se integra la glucosa como tal. Y entonces eso que conlleva a que haya picos de insulina. Y luego esos picos de insulina generan cambios o generan reacciones en ti que luego te conllevan a que te sientas una sensación de hambre. O sea, dices tú, es que acabo de comer. Pues no, lo que pasa es que sí acabas de comer, pero lo que estás teniendo ahora es un pico de insulina que te está generando una sensación de mañana me traigo, mañana que es miércoles. Mañana el libro ahí lo tengo en el cubículo. Es de una doctora que habla de la parte de profesional humana y voy a leerles partes así. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, yo soy nuevo acordarme, no me preguntes. Entonces, nada más te mando el correo diciéndole de Acuérdese del libro. A mí no me preguntes cómo se llama una canción. A mí me podrán gustar las canciones. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Quién la canta? Menos. O sea, no me pregunten de eso. No, solamente. Creo que se llama algo de hábitos que salvarán tu vida. Ajá, hábitos que salvan tu vida. Me gustó porque muchas veces como académicos o como profesores, ¿cómo aterrizas una información que puede ser compleja en palabras que puedan ser asimilables rápidamente por cualquier persona? Entonces ella lo que hace es una persona que tuvo cáncer no sé si de ovario, pero ella decía, yo me sentía cansada, me sentía sin ánimos, me sentía agotada, me sentía estresada, me sentía mil cosas, y era una condición que traía previo a que le diagnosticaran la enfermedad. Y algo bien curioso era que decía, todo partió de una alimentación en la cual yo crecí. Y entonces, ahora todo lo que sucedió después de que sobrevivió la enfermedad, pues es empezar a documentar precisamente todo lo que el impacto que tiene la dieta sobre las enfermedades. Y precisamente resulta o cae todo en este tipo de regulaciones de consumo. Pero bueno, mañana les doy un pedacito si quieren y yo pues, pero voy a traer y si quieren les voy leyendo pedacitos. Yo lo voy a traer un rato. Ay, Dios mío. La alimentación forzada. Ese es el punto, bien. Ahí compañero. El animal consume alimento a libertad. Ajá. Está cubriendo en función de su requerimiento energético. Pero viene una alimentación forzada. Esto es una práctica que se da en gansos y en otras especies para la producción de paté, que le llaman foie de gras o algo así. ¿Pero qué es el paté? El paté se obtiene a partir del hígado, pero no es cualquier hígado, o sea, es un hígado graso. Y vean, este es el hígado normal de estos gansos.
Y después de la alimentación forzada, que literalmente agarran y les meten esa sonda hasta lo que viene siendo el buche o más, y les meten alimento, y lleva a la formación. Vean a estos animales, alimentación forzada, vean su peso corporal, o sea, se aumenta su consumo de alimento, vean el peso corporal, y si ese animal deja de ser alimentado forzosamente, ¿cómo se comporta el consumo? El consumo se cae, ¿hasta qué punto? Hasta que el peso corporal vuelva a regresar al punto previo a la alimentación. Vean, o sea, ¿ustedes se están alimentando forzosamente? Ah, no, forzadamente, perdón. Pues vean, aguas. Yo antes, ¿qué pasó este año? A principios de este año, en agosto del año pasado, yo estaba pesando como 125 kilos. Empezó todo a fallar. En enero, febrero, me iba por unas recetas de vesícula y me dice la porcina, me dice, tienes hígado graso y etapa 3. Dice, un paso, ya es, lo que sigue es lo que tienes ya después de cirrosis. No, resultó que ya después con tomografías y la brigada de 1000 estudios resultó que no tenía hígado graso, pero sí que tenía que ponerme las pilas. Por eso fue que empecé a ir al nutriólogo. Entonces, cambia mucho la perspectiva, la dieta cambia mucho, bastante. O sea, tengan mucho cuidado. Una de las pandemias no declaradas que se viene, y aparte ya la glucosa ya le está dando la torre a los diabéticos y todo, es la enfermedad, es el hígado graso no alcohólico o la cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque la dieta que conforma nuestra alimentación son alimentos ultraprocesados. Y eso es lo que nos está dando la torre. Entonces, miren, el problema no es que se enfermen, el problema es que, o sea, no queremos que el gobierno haga todo. O sea, el gobierno podrá querer un mejor sistema, ¿cómo se llama?, de salud que quiera. El problema es que somos tantos que el sistema de salud va a colapsar desde el punto de vista que se nos nacional. Pues va a colapsar. Y van a tener que tener lana para poder solventar sus enfermedades. Bueno, ahí queda. ¿Qué más? Otra cosa es la densidad calórica del alimento. Esto se ve en rumiantes. Aquí vean el consumo de alimento en la raya continua, en la raya punteada es el consumo de energía, y luego los puntitos negros es el llenado del tubo digestivo. Eso se ve en rumiantes. O sea, el animal consume alimento. El alimento que genera una densidad energética, tiene una densidad energética hasta un punto en el que se alcanza esa densidad energética. ¿Por qué? Porque se llena el estómago, se llena la cavidad ventículo ruminal, se ve muy bien. Ajá. Y entonces eso se mantiene ahí fermentándose y llenando energía. Entonces, en ese punto, que se logra este punto, que se logra el llenado, que como tal, el consumo de alimento se logra el llenado y se empieza a generar energía. Mientras esa energía se mantenga constante, pues el animal deja de consumir. Pero si esa energía, ya después de la energía empieza a disminuir, pues se va a promover el consumo. El consumo de alimento a través del consumo de energía a través del consumo de alimento. ¿Sí? Pero hay más factores, o sea, no solamente la densidad energética, son factores físicos. Aspectos físicos asociados con la alimentación, la densidad física o el volumen. Aquí hablamos de dos cosas: concentrado y forraje. ¿Qué pasa con el concentrado? El concentrado se va a caracterizar porque es muy apetecible para la vida. Tiene una alta densidad energética, o sea, poca cantidad a punto de una cantidad energética. Ajá. Tiene una alta densidad física porque es poco voluminoso. Ahí, jóvenes, la demanda del concentrado se va a regular por el consumo. Ajá. O sea, esto lo va a definir, ¿no? Y aquí los aspectos energéticos que ya vimos.
En el caso del forraje es contrastante, ¿por qué? Puede ser un forraje que puede ser una avena, una alfalfa, que es algo que le gusta mucho a los animales. Puede ser gustoso. El problema es que tiene baja densidad energética, que es muy voluminoso. Entonces, y al ser muy voluminoso también requiere de mucha cantidad para poder cubrir un requerimiento de energía. Porque la energía pues, no es tan densa como si fuera un concentrado. ¿Qué es lo que va a regular el consumo de este forraje? La capacidad del tracto digestivo. Eso es lo que va a definir. Y lógicamente la calidad de ese forraje que define la tasa de degradabilidad del sustrato y por lo tanto la tasa, la rapidez con la que este desaparezca del tracto digestivo. Aquí hay una investigación que evalúa el efecto del tamaño de partícula, el nivel, la fuente, el método de preservación del forraje sobre el consumo de alimento, la digestibilidad de nutrientes y el comportamiento productivo en vacas lecheras. O sea, el problema de las vacas lecheras es que en dietas altas de forraje pueden impedir que el animal alcance un máximo rendimiento de producción, ya que no pueden cubrir sus necesidades de energía debido a las capacidades físicas, a los factores físicos que pueden regular su ingesta. Pero tampoco puedes reducir el consumo de forraje, ¿por qué? Porque afectas la calidad nutricional, la calidad del producto que estás obteniendo de la leche. Lo que ellos hicieron fue que a medida que reducían el tamaño de partículas, es decir, daban la misma cantidad de forraje, pero en un tamaño de partícula más fino, no solamente lo que observaban era que disminuía con el tiempo de comida, se incrementaba la aceptabilidad del animal hacia ese forraje y por lo tanto se mejoraba la digestibilidad de ese forraje y se favorecía la absorción de nutrientes. O sea, tan solo reducir el consumo de alimento puede favorecer un incremento en el consumo de materia seca de hasta medio kilogramo por día. Se compacta más, ocupa menos espacio y el animal puede tener una mayor capacidad de consumo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, el nivel de forraje, la fuente, el método de preservación. Dar el forraje unificado puede ser que tenga una distinta aceptabilidad que si no una densidad. ¿Por qué? Porque además de que el ensilado tiene agua. La desventaja del ensilado es que como tiene agua, pues es un menor el consumo de materia seca, por lo tanto tiene que consumir más. Pero el hecho de que tenga agua y que tenga sido fermentado le da una palatabilidad rica o una buena al ingrediente y no consumo de materia. El contenido de agua, pues es lo que les decía. O sea, vean, la materia, o sea, sí, es más apetecible un forraje verde, pero requieres mayor cantidad por el efecto de ingrediente que tiene. La toxicidad, los factores antinutricionales. Si un animal tiene memoria, si un animal detecta un ingrediente que le generó una experiencia negativa, pues va a ser muy seguro que si le puedes aparecer ese ingrediente en una alimentación posterior, el animal no lo consume y eso va a afectar su capacidad de consumo. Factores fisiológicos. Aquí tendríamos que ver de la teoría termostática, la teoría quimiostática, y aquí habría que checar cuestiones que están relacionadas con las funciones hormonales. ¿No? La teoría termostática, ¿qué dice la teoría termostática? ¿Es conocido? ¿Qué dice la teoría termostática? Teoría termostática. Sugiere que los animales ajustan su consumo para mantener una temperatura corporal constante, cuyo control ocurre a nivel del sistema nervioso central en el centro de pérdida de calor situado en el hipotálamo anterior o área preóptica, además de contar con receptores cutáneos. Lo que les decía es que hacíamos el presupuesto forraje. O sea, si está haciendo frío el animal, va a incrementar su consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque incrementa su metabolismo y el incremento del metabolismo genera calor. Y entonces eso ayuda a incrementar su temperatura corporal en presencia de un agente estresor que es el frío. Si hace calor, ¿qué va a hacer el animal? Va a reducir su consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿no? Para reducir el calor producido por el metabolismo y tratar de termorregular su temperatura. Ajá. Entonces, ahí no solamente es cuestión de
sino también de la humedad relativa, porque la humedad relativa tiende a potenciar el efecto o la sensación térmica que el animal está percibiendo en el entorno en el que está. Lógicamente todo se da a nivel del sistema nervioso central, que puede generar una respuesta anorexigénica u orexigénica. Anorexigénica, ¿qué pensarían que es? Que reduzca el consumo. U orexigénica, que favorezca o que promueva el consumo. ¿Sale, vale? Muy bien. Luego tenemos, bueno, eso es algo importante. Cuando el animal siempre va a tener una zona de confort térmico o termoneutralidad y le va a estar bien, o sea, se va a sentir a gusto. O mucho frío o mucho calor, lo sacan de esa zona de confort. Lo que vamos a ver en condiciones de alta temperatura es que va a poder ocurrir dos cosas. Se va a favorecer el consumo de agua, la ingesta de agua va a incrementarse, pero el consumo de alimentos se va a reducir. Y si las condiciones del entorno no se regulan, va entonces el animal a detener su consumo. Eso sí es importante. Ajá. A temperaturas mayores de 40 grados centígrados el consumo de alimentos se puede detener. ¿Sale? La otra es la teoría glucostática o quimiostática. A ver, Dana. Es que me acordé de la canción primero. Dana. Es un mecanismo a corto plazo regulado por un centro de la saciedad, lóbulo medio ventral del hipotálamo y un centro del apetito, hipotálamo lateral. Lóbulo medio que tiene que ver con la saciedad, lóbulo lateral que tiene que ver con el apetito. ¿A qué se refiere, Julio? Teoría glucostática o quimiostática. A ver, ¿cómo me lo explicaría? Teoría glucostática o quimiostática. Quimiostática puede ser, pues, algo así como los quimioreceptores, que son todos. Quimioreceptores, ahí déjalo. ¿Qué más? Glucostática ahora. La glucosa. Ok, ¿también qué más? ¿Y los sentidos? ¿Los sentidos? Como los sentidos. Ajá, sí que tenemos Sentidos opuestos. No, sentidos, sí, bueno, los sentidos, porque tenemos quimioreceptores en nariz. Ok, pero aquí estos receptores están a nivel periférico, que sí, o sea, forma parte de, y tienen que llevar señalizaciones a nivel del sistema nervioso central. Es lo que les decía hace rato, tienen hambre, ¿qué se comen? Lo más rápido posible, una torta, un tamal, un atole. Eso es rico en qué? En carbohidratos solubles, almidón, azúcar. Entonces tú dices, híjoles, me lo como rápido, sí, está bien. Ajá, ya me lo comí. Y entonces lo que hago es bombardear mi torrente sanguíneo con glucosa. Ajá. Luego tiene que haber un pico de insulina porque es la que va a asimilar que después de esa glucosa se puede incorporar. Pero es algo rápido. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ok, mis venas detectaron a nivel de mi sistema circulatorio, detectó que hay altas concentraciones de glucosa, entonces eso me dice que ya va a haber energía disponible. Lógicamente se incrementa la producción de insulina, se asemeja esa glucosa en la sangre, en las células, se absorbe y entonces, o se asimila por las células, se reducen las concentraciones de glucosa y esa reducción de las concentraciones de glucosa que conlleva. Ay, otra vez, me dio hambre. Es eso. Se incrementan las concentraciones de una molécula que es energética, se promueve la saciedad. Se reducen las concentraciones, ¿qué pasa? Se promueve el apetito. Pero aún así la respuesta a todo esto, jóvenes, no es la coca, o sea, ¿qué hace una coca en la mañana? No, ya te he visto que andas ahí, echándote una coca con huevitos de codorniz y tanto jerez. La teoría hipostática. La primera es un mecanismo a corto plazo, la segunda es un mecanismo a largo plazo, era lo que les decía. La hidrólisis, bueno, es un mecanismo a largo plazo y se basa en la masa del tejido adiposo como medio de control. La hidrólisis del tejido adiposo a través de componentes químicos como la leptina hace los vasos libres o colesterol visceral. Porque aquí es un detalle interesante. También, hicieron bastante conocido esto.
Si se empieza a degradar, la grasa, ¿qué quiere decir? Utiliza reservas corporales en esta energía. Que necesitas energía porque estás movilizando reservas corporales. Entonces eso tendría que promover el consumo de alimento, ¿no? Promover que te dé hambre, pero es a largo plazo, o sea, para que movilices grasa no es algo que se dé rápido. ¿Sale? La actividad hormonal, insulina. A ver, Arenas, que estás hasta adelante. El consumo disminuye al aumentar la concentración plasmática de insulina independientemente de la producción corporal de la glucosa. Aquí es algo interesante porque eso ocurre mucho con rumiantes. Los rumiantes no responden a la glucosa. Los rumiantes responden al propionato. Y el propionato estimula la secreción de insulina. Ajá. Entonces, ¿qué dices? Oye, pues si están aumentando las concentraciones de insulina, quiere decir que hay moléculas energéticas disponibles que tienen que ser asimiladas. Por lo tanto, se reduce el consumo. Ajá. Y eso es algo muy importante, es una diferencia importante entre los rumiantes y no rumiantes. La colecitoquinina. La colecitoquinina es una proteína que está relacionada con el metabolismo de grasas, se produce, o sea, inclusive consumimos grasa y esta se empieza a producir. Ajá. Es una hormona peptídica intestinal secretada por las células así en la parte craneal del intestino delgado. Ayuda a aumentar la digestibilidad de nutrientes, reduce el consumo a nivel del hipotálamo, disminuyendo la motilidad intestinal. Además de responder a grasa, lo que hace la colecitoquinina, pero principalmente es la colecitoquinina 8, lo que hace esta, sí, reduce el consumo, o sea, reduce los episodios alimentarios, pero no reduce el consumo total. Lo que hace es que la duración o el tiempo que tarda el animal en consumir se reduce, pero se aumenta las veces que el animal come. O sea, voy a comer, resulta que estoy comiendo poquito, pero estoy comiendo mayor número de veces. A final de cuentas, consumo lo que debo de consumir, pero lo consumo en un mayor número de veces. Pues podría ser que sí. A eso se refiere esta parte. Temperatura ruminal. Ya habíamos visto la temperatura, ¿no? Vean, si se reduce la temperatura, bueno acá, si se reduce, si se aumenta, si se reduce la temperatura, se promueve el consumo. Si aumenta la temperatura, se reduce el consumo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita el animal de calor, cuando el animal está en la temperatura, Ok, no, ahí no, porque eso es algo más endógeno, algo más propio de lo que es el rumiante. A ver, sí tiene que ver con lo que dices, pero no está completamente bien aplicado. A ver, ¿alguien más por acá había hablado? ¿Otra cosa? ¿No? ¿Qué genera que aumente la temperatura en el rumen? La fermentación. Si se incrementa la fermentación, hablamos de 4 horas después de posprandial, ¿qué quiere decir? Que está en el pico de fermentación. El animal ya no está consumiendo 4 horas después. Ya está sentadito, comiendo, está tranquilo. Se inhibió, o sea, se reduce la necesidad de consumir alimento. ¿Por qué? Porque es un regulador del consumo. O sea, si está la fermentación a todo lo que da, ¿qué quiere decir? Que hay sustrato en el rumen que sostiene esa fermentación. Pero si se reduce el consumo de alimentos, o sea, si se reduce la temperatura es porque se reduce la fermentación. Y si se reduce la fermentación es porque posiblemente ya no hay sustrato que fermentar y entonces el animal necesita consumir alimento. ¿Sí o sí? Fíjense, un incremento en la temperatura también reduce el pH, una reducción en el pH incrementa la producción de celulosos volátiles y entonces eso también puede ayudar
a mandarse la decisión de decir hay suficiente probiótico, bájale el consumo. O bien, se está acidificando el entorno, hay atonía ruminal. Si hay atonía ruminal, pues ¿cómo vas a consumir? O sea, tú no le quieres meter más a un espacio que no te está permitiendo degradar lo que está dentro. Bueno, aquí dice la literatura que los bovinos no son, bueno, los animales, en este caso los rumiantes no son buenos a los estímulos visuales. Sí te responden a estímulos digestivos, a estímulos olfativos y a estímulos táctiles, como forma de promover el consumo de alimento, pero no a estímulos visuales. El tamaño y peso corporal, así como el edad. Un animal joven tiene un alto requerimiento de energía, pero no tiene una alta capacidad de consumo de materias. Pues el sistema digestivo apenas está desarrollándose, está creciendo, entonces no tiene mucha capacidad. Un adulto, resulta que un adulto sí tiene mayor capacidad de consumo, pero tiene mayor deposición de grasa. Y la deposición de grasa a través de la leptina reduce el consumo de materias. Eso es algo interesante. Entonces, sí, a mayor edad hay mayor circunferencia, mayor capacidad de estímulo luminal, pero también empieza a haber mayor deposición de grasa y ahí empieza a haber regulación del consumo. Por eso, los animales, se dan cuenta, los animales cuando son animales productores de carne, pues muchas veces son animales que no son tan viejos cuando llegan a los pesos al mercado. Entonces son animales jóvenes. Por eso también casi no ves cánceres o tumores, bueno, animales que se mueran por ese tipo de problemas porque estaban muy jóvenes. Ya, bueno, gestación ya no profundizo, ¿por qué? Porque lo vimos previamente con las de grasa, o sea, el producto que se genera requiere demandas nutricionales y eso conlleva a un aumento del consumo de proteínas. Así de simple. Y si no lo logra, tiene que movilizar las aguas corporales. Factores ambientales y de manejo. Este está bien padre. Resulta que en este estudio evaluaron el efecto que tiene el entorno, los factores ambientales en el consumo y capacidad productiva de los animales. Son dos grupos experimentales. El grupo 1, que es el testigo, y el grupo 2, aquí no hay grupo, ¿verdad? Bueno, el testigo y el grupo experimental. En el testigo son vacas que están alojadas en un corral con sombra en el centro, expuestos a una temperatura de hasta 50 grados centígrados y con 2 horas de alimentación, a las 7 de la mañana y a las 18 horas. El grupo experimental son animales alojados en un mismo corral, en un corral, con sombra en el centro, con luz artificial. ¿Por qué? Porque tenían un horario adicional de alimentación. Además de las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, eran alimentados a las 0 horas de la noche. Y por lo tanto, pues también tenían luz artificial. Vean tamaño de muestra, 87 versus 84. Muy parecido. Vean el peso inicial, jóvenes. 265.6 el grupo testigo, 265.9 el grupo experimental. Animales muy humanos. El peso final, vean el peso final. Después del periodo de evaluación, que fue de 84 días, los animales que estaban en el grupo testigo, que no tuvieron el horario adicional de alimentación, tenían un peso de 355.9 kilos, 356. Y los animales que tuvieron el horario adicional tenían un peso de 371, casi 372 kilogramos. ¿Cuál tuvo mejor comportamiento productivo?
tiempo por qué? Tenía más tiempo para comer. A ver, vamos a ver el consumo. Vean el consumo promedio. Desde el día 0 hasta el día 28, ¿hay efectos significativos? No hay ningún efecto significativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que consumieron la misma cantidad de alimento los dos grupos de suministros. ¿Qué no se supone que si consumo alimento, consumo nutrientes y por lo tanto produzco más? Pues esos animales, el grupo testigo, el grupo experimental, vean la ganancia de peso, jóvenes. A ver, no hay efecto en el primer periodo de evaluación, en el segundo periodo de evaluación tampoco hay efecto significativo, pero sí hay efecto significativo en los últimos dos periodos de evaluación. Bueno, en el último periodo de evaluación son 3 en realidad. O sea, el grupo testigo estaba ganando 1.674 gramos, mientras que el grupo experimental estaba ganando 1.984 gramos. Ya cuando evaluaron la ganancia de peso de todo el periodo, el grupo testigo ganó 1.113 gramos y el grupo experimental ganó 1.250 gramos, significativamente. O sea, ¿por qué entonces, si estaban consumiendo lo mismo, por qué el grupo que tuvo un horario adicional de alimento, ¿por qué ganó más peso? Porque tenía luz. O sea, la luz le dio buenos dientes. La temperatura, pero la temperatura que tiene que ver. No dice cuánto estaba 50 grados centígrados. en agua. No, sí. Nada más que unos tenían chance de comer en la noche y otros no. Pero estaban comiendo la misma cantidad de alimento. A ver, acá me río el reto. Estoy pensando. ¿Qué me iba a decir lo de la termorregulación? Pero ya vi que fueron 50 grados para ambos grupos. Bueno, él tiene razón en algo de termorregulación. Pero ¿cómo puedo ver eso? ¿Cómo sé que hubo mayor o menor termorregulación? Puede ser por la Y así como que nos vemos. Ajá. A ver. Dicen que ingieren alimentos, se desprende calor. Pero si quieren alimento y se pierde calor, no debieron haber entonces, porque uno ganó peso y el otro perdió. Dale, compañero desconocido. ¿Bueno? ¿Por qué? Puede ser por lo de la tasa respiratoria. Ahí sabemos que estuvieron sometidos a un poco más de estrés. Hay Y efectos significativos. efectos ¿Cómo fue la tasa significativos. respiratoria del testigo? 93.5 respiraciones por minuto. En el grupo experimental, cuando fue desconocido, 83.9. 83.9. Una forma de termorregular es a través del jadeo. Pero la termorregulación por el jadeo es un proceso que genera un gasto energético muy alto. Y ahí se ve. El hecho de que los animales tuvieran un horario adicional de alimentación les permitió, como tal, poder tener la necesidad de termorregular menos. ¿Por qué? Porque podían en la noche ir a comer, aprovechar bien su energía, como tenían que regular menos, la energía no se tuvo que ir en el cadena, sino que se pudo aprovechar para la ganancia de peso. Es el efecto del entorno. Los otros animales sí o sí tenían que comer. No podían agarrar y decir, pues me espero un ratito. No, entonces tenían que estar ahí expuestos a la temperatura ambiental y soportando el termorregular para no colapsar. Y aún así esos animales ganaron peso. Pero imagínate, o sea, lo que representa al final de cuentas, ¿cuántos kilos son? Son 10 kilos casi, jóvenes. No más de 10 kilos.
solamente el puro manejo alimenticio. Interesante, ¿no? Muy padre. Muy padre el trabajo de investigación. Muy bien. Ayúdenme por ahí otra vez, ¿no? A la mamá. ¿Qué ves? Vamos a terminar con un buen tiempo. No lo sé, estamos. ¿Ya? No. Abrázale con el teclado, con las flechas de desplazamiento y Ay, me muteaste. Ahí donde dice audio, actívalo. Es porque tengo que poner a cargar el micrófono mañana, ya casi no tiene que. Ahora dale clic ahí en la pantalla nada más. ¿Ya? ¿Se acabaría la pila de esto? Hace calor, ¿no? Es como que siento calor. No es porque lo tiene como en modo de edición. No es porque lo tiene como en modo de edición, pero. No, de eso se hace trabajo. Déjale compartir. Corina ni está, ya ven. No me estoy cansando de Corina ni está. Ya son todas. Ok. Gasto energético. Gasto energético. Pues sí, no es lo mismo el sistema de producción. Un sistema intensivo no es lo mismo que un sistema extensivo. Un sistema intensivo, pues literalmente tienes el animal confinado a una área específica. ¿Y qué significa eso? No es lo mismo el gasto energético de estos animales que el gasto energético de estos animales. ¿Dónde hay un mayor aumento en los requerimientos nutricionales? En el sistema intensivo. Entonces el animal, además de consumir alimento para cubrir sus necesidades de producción, pues primero tiene que cubrir sus necesidades de mantenimiento, de desplazamiento. Eso también afecta, o sea, regula el consumo de alimento. Las interacciones sociales y aprendizaje también pueden modificar el consumo. Son animales gregarios. Si son animales gregarios, hay jerarquías. ¿Quiénes tienen acceso al mejor alimento? Pues los que tienen mayor jerarquía. Pero también hay animales que no responden igual. O sea, es como de repente hay gente, no, me choca comer solo. Y entonces, pues, como menos. Para comerme 20 chaquitos, pues me como 19. Y en este caso, pues, por ejemplo, animales que son gregarios, el hecho de estar en manada lleva a que tengan una mejor respuesta dentro de los etapas. Estrés, una interacción entre glucocorticoides, leptina y factor liberador de corticotropina conlleva precisamente a que haya una condición de estrés. ¿Qué es el estrés? Pues es una respuesta de un animal a su capacidad de no adaptativa a factores demandantes estresantes. Entonces, el animal no se logra estresar, hay producción de cortisol, ¿qué hace el cortisol? El cortisol promueve reservas corporales, procesos gluconogénicos, ¿para qué? Para poder solventar la energía necesaria para poder, ya sea, para poder asegurar que el animal pueda huir o pueda luchar. Entonces, se afecta el consumo. Definitivamente hay un efecto negativo en el consumo de materias. Estimación de consumo. Bueno, la literatura habla de muchas formas de poder estimar el consumo de alimento. Algo que es importante es que medir el consumo de alimento en animales en pastoreo es complicado. Sí, no es imposible, pero sí es complicado. Se estima que en pastoreo bovinos los toreros estén consumiendo entre 1.8 a 3.5% de su peso vivo, en vacas de producción lechera alrededor del 3.2% de su peso vivo, en vacas adultas de 3.3 a 3.4 o novillos de 300 kilogramos alrededor del 2.8%. Para vacas en producción hay fórmulas que establecen que los animales deben estar consumiendo alrededor del 2.6% de su peso vivo, más
186 gramos de materia seca por kilogramo de leche producida. Y o 2.2% del peso vivo más 200 gramos por kilogramo de leche por día. Déjenme apago el micrófono porque no hay nadie. Fíjense que hubiera estado padre haberla grabado. Darle grabar y ya nada más después subirla a traer. Perdónenme. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se me hace que voy a hacer así en el siguiente trimestre para poder hacer una biblioteca de las sesiones para cuando lo pueda. Entonces, yo les pregunto, calculadoras, ¿cuánto consumirá una vaca de 600 kilogramos produciendo 30 kilogramos de leche por día? A ver, háganlo. Háganlo, háganlo. Fast. Era de correo, ¿no? Para lo del libro. Tú ya estás como mi esposa. Oye, amor, recuérdame que mañana tengo que hacer esto. De vuelta me voy a decir, acuérdate que mañana tienes que hacer esto. Yo digo, no, acuérdate mañana, o sea, no. Bueno, gracias. Ahí va a quedarse correo, ya no. Ya, una vaca de 600 kilogramos produciendo 30 kilogramos de leche por día, ¿cuánto me va a producir? Muy buena plática, muy bueno, o sea, hubiera quedado perfecto para Paulina y compañía, pero pues creo que no hay nadie más que. Ya. Entonces, pues basta. Uy, perdón. A ver, ¿cuánto? ¿Cuál es? ¿Cuánto logramos de materia seca? Fast. Si lo hacen rápido ya nos vamos, porque ya nada más queda esta y ya terminamos. ¿Ya? ¿La primera ya lo hicieron? ¿La primera fórmula? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 21.180, muy bien. Muy bien. Very good. A ver, todos bien. Abran su calculador. Abran un paréntesis. Pongan 600. Por. Ajá. Es más, sí, por 2.6. Cierran paréntesis. Y todo eso lo dividen entre 100. Ajá, para sacar el 2.6% de 600. ¿Ya? Denle igual. ¿Cuánto les dio? 15.6. Luego le van a sumar. Póngale más. Y dice que son 186 gramos por cada 30 kilogramos. Yo le estoy pidiendo que me den el valor en kilos. Entonces, 186 gramos en kilos, ¿cuánto es? 0.186. Entonces, más, abren paréntesis y ponen 0.186 por la cantidad de kilogramos de leche producida por día. ¿Cuántos kilogramos son? 30. ¿Cuánto les dio? Ya cierran paréntesis y les dan igual. 21.17. Fácil. Y sí. El otro 19.7. Eso debe ser interesante para preguntarle a Paulina, ¿no? Sus vacas, ¿cuánto pesan?
cuando están produciendo de leche, cuando tendrían que estar consumiendo de materia seca. Ah, pues ustedes son del equipo de Provina. ¿Y luego? Sí, bueno, yo me olvidé de hacer una reunión. Las dos fórmulas para qué son, o sea, la primera es para ver cuánto consume, ¿no? Son dos ejemplos para producción de leche. Las dos son cuánto consumen, pero ¿Cuánto consumen? Ahí hay un cuadrito un poquito más complejo, ¿no? Aquí ya es en función de la cantidad de leche de kilogramos por día y el peso de la vaca. ¿Eh? Nada. O sea, si pesan 450, o 550, o 650, y en función de la cantidad de leche, de kilogramos de leche que están produciendo por día, el porcentaje del peso vivo, y, o sea, según el porcentaje de peso vivo y los kilogramos que tendría que estar consumiendo de materia seca. Abajo viene para caprinos, muy parecido a lo que estábamos viendo en ovinos, como porcentaje de peso vivo. Y luego tenemos, por ejemplo, para ovinos, hay una fórmula para borregos peliguay o borregos de lana que les dice que el consumo de materia seca lo pueden estimar en función de la energía de mantenimiento que tiene la dieta. Y con eso estiman los kilogramos, los gramos en este caso, gramos por kilogramo de peso vivo que tendría que estar consumiendo ese animal. Ajá. Y ya. Vámonos. Aprovecho. Pero regresamos. Claro. Es que si nada más dice vámonos. 2:10, regresamos a las 2:15. Cómanse un dulce o algo, tienen 5 minutos. 5 minutos. Sí. ¿Y se tiene que dejar? Sí.